buenas tardes, bendiciones para todos mis hermanos, los que van a ver este videíto, que el Señor me les bendiga grandemente a todos. Mi nombre es Nelly Yamilet Leiva, pertenezco al Ministerio Guardianes de la Fe, en donde soy discipulada por nuestra amada pastora Catalina Murillo Urrego, en donde ella cada día nos comparte una palabra de bendición eh, de lunes a viernes, 6:30, hora Colombia, y la pueden encontrar como mi amiga Cata. Y la pueden encontrar en las 4 redes sociales. La pueden encontrar en Facebook, en YouTube, en Kwai y en TikTok. En esas 4 redes estamos conectados de lunes a viernes de 6:30 a 8 de la mañana. Cada día recibimos palabras de bendición y soy una de las discípulas de ella, en donde ella me discipula para yo poder entender y comprender la palabra de Dios. Y hoy quiero compartir una palabra de las cuales el Señor quiere que yo les traiga a todos ustedes. Amén. Y el título del mensaje de hoy es: ¿cuáles son las cosas que abomina el Señor? Amén. Sabemos que Dios abomina un montón de cosas, pero entre tantas, hoy vamos a ver las 7 cosas que Dios más abomina. Amén. Y sabemos que no estamos aquí para juzgar ni para señalar, sino que simplemente estamos aquí para aprender y a corregir lo que a Dios no le agrada. Amén. Ya que vivimos en tiempo donde se habla mucho del amor de Dios. Amén. Y si es verdad, Dios es amor, pero también es santo, justo y perfecto. Y si Él nos ama, Él nos corrige. Porque es como el Padre. Cuando el Padre ama a un hijo, es corregido. Así pasa con nuestro Señor Jesucristo. Porque Él nos ama a nosotros, Él nos corrige. Entonces, por eso hoy vamos a ver esas 7 cosas que el Señor abomina. Y hoy queremos que este mensaje despierte temor reverente en cada uno de nosotros. No un miedo paralizado, sino un respeto profundo hacia Dios. Porque cuando conocemos lo que Él detesta, podemos tomar decisiones para no vivir en desacuerdo con su voluntad. Amén. Y ahora lo vamos a ver a través de la Escritura, estas 7 cosas que Dios abomina. Y para eso vamos a empezar dándole gracias a Dios por este momento en el cual vamos a compartir este mensaje de parte del Señor. Amén. Señor, en este momento te damos gracias por esta oportunidad de estar reunidos alrededor de tu palabra. Te pedimos, Señor, que hables con claridad a nuestros corazones, que no se trata de información, sino de transformación. A través, Señor, de tus ojos espirituales, Señor. Ver la realidad, Señor. Ver la realidad, Señor, como tú la ves, Padre. Queremos aprender, Señor, queremos aprender a odiar, Padre amado, el pecado, como tú lo odias, Señor, y amar la santidad, Señor, como tú la amas. Y entregarte, Señor, un tiempo, Señor, completo a ti, Padre.
Hoy te damos gracias, Señor, por lo que tú vas a hablar a nuestras vidas, Señor. Y que la palabra, Señor, quede sembrada, Señor, en nuestros corazones, Padre. Que dé fruto, Señor, al 100 por 1, Padre. Que todo aquel que le escuche, Señor, sean bendecidos, Padre. Yo te oro por todas aquellas personas, Señor, que van a escuchar esta palabra, Señor. Bendícelos, Señor, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Gracias, Señor. Bueno, mis hermanos, ahora vamos a... La primera pregunta que yo les voy a hacer es, ¿qué significa aborrecer para Dios? Esa es la pregunta que yo les hago. ¿Qué significa aborrecer para Dios? Cuando la Biblia dice que Dios aborrece algo, no se refiere a un simple disgusto. Habla de algo que le provoca rechazo, repulsión espiritual. Algo completamente incompatible con su santidad. Y si queremos caminar con Dios, no podemos ser indiferentes a lo que a Él le resulta ofensivo. Dios no ha cambiado. Dios no ha cambiado. ¿Por qué les digo que no ha cambiado? Como lo dice en Hebreo capítulo 13, versículo 8, que dice, Jesucristo es el mismo de ayer y hoy y por los siglos. Entonces, Dios no ha cambiado en nada. Dios no acepta a las modas ni a la opinión popular. Lo que era pecado antes sigue siéndolo hasta el día de hoy. Y aunque la cultura lo justifique o lo disfrace, si Dios lo abomina, debemos presentar atención a esas cosas. Amén. Y ahora, mis hermanos, ahora vamos a ver esas 7 cosas de las cuales Dios abomina. Amén. Y eso lo vamos a encontrar en Proverbios capítulo 6, del versículo 16 al 19, que dice, 6 cosas dice el Señor, 6 cosas dice el Señor. Aborrece Dios, y aún dice el Señor, 7 abomina su alma. Así dice en Hebreo, en Proverbio, capítulo 6, versículo 10, del 16 al 19. 6 cosas aborrece Jehová y aún 7 abomina su alma. Y vamos a ir desarrollándola una a una. Y es, número 1, vamos a empezar por los ojos altivos. Cuando hablamos de los ojos altivos, estamos hablando del orgullo. ¿Por qué decimos de los ojos altivos? Porque cuando somos altivos hay orgullo. ¿Y qué significa el orgullo? El orgullo son personas que se creen superiores que otras. Se piensan que son más importantes que otras. Se piensa que están por encima o hacen ver más pequeña a aquella persona, quizás por lo que tienen, quizás por un carro, quizás por casa, quizás por dinero, quizás a veces hasta por ser ricos, millonarios, no lo sé. Tantas cosas. Eso les hace ver a ellos, ver a otras personas más pequeñas. Y eso no le agrada a Dios. Esas personas que son altivas no le agradan al Señor. Dios detesta a esas personas orgullosas porque
Dios las desconecta de Él. Esas personas que son así, Dios desconecta de ellas. Como lo dice en Santiago, capítulo 4, versículo 6, que dice, Dios resiste a la soberbia y da gracia a los humildes. Dios dice, Él resiste a los soberbios, pero da gracias a los humildes. Si Dios da gracia a los humildes, debemos revisar nuestro corazón constantemente. No se trata de falsa modestia, sino de reconocer que todo lo que tenemos proviene de Él. Porque a veces esas personas que dicen, yo tengo todo porque a mí me ha costado, porque yo lo he trabajado, porque yo me he esforzado. Debemos de ser humildes y debemos de reconocer que todo lo que tenemos es por la gracia y la misericordia de Dios, porque Él es el que la da, y así como Él la da, Él la puede quitar. Amén. Entonces debemos ser humildes, no debemos hacer prepotentes, ni altivos, ni orgullosos. Debemos ser santos, humildes. Amén. La lengua mentirosa. La lengua mentirosa, ese es otro de lo que Dios aborrece. Segundo punto, la lengua mentirosa. La mentira es totalmente contraria al carácter de Dios. El enemigo es el padre de la mentira. Por eso cuando mentimos, no nos alineamos con el sistema del enemigo, no con el de Dios, sino con el enemigo. Si nosotros mentimos, nos hacemos como Satanás, que Satanás miente. Entonces nos convertimos en el padre de la mentira, porque Satanás miente. Como lo dice en Proverbios capítulo 12, versículo 22, que dice, los labios mentirosos son abominables a Jehová. Amén. Nuestro hablar debe reflejar integridad. Dios quiere una generación que hable verdad con claridad y pureza. O sea, Dios no quiere que nosotros seamos mentirosos, porque Dios aborrece la boca mentirosa. A Dios no le agrada que nosotros mintamos, porque si mentimos, robamos. Y si robamos, vienen otras cosas. Entonces a Dios no le agrada eso, porque el que miente, roba, y el que roba, mata. Entonces a Dios no le agrada nada de esto. Amén. Tercer punto, las manos que derraman sangre inocente. Ese es otro de los puntos que Dios aborrece. Las manos derramadoras de sangre inocente, dice. Ese es otro de los puntos que Dios aborrece. Él no solo habla del asesinato, también se refiere a toda forma de violencia o injusticia contra los que pueden defenderse. O sea, la mano del creyente debe estar para edificar, no para destruir, para sanar, no para herir. O sea, nosotros no solo matando, no solo con una pistola van a decir, lo matamos y esa es derramadora de sangre. No. Hay otros tipos de derramar sangre. Con violencia, con desobediencia, el pecado, son cosas que a Dios no le agradan. Porque las manos, como les dije, las manos del creyente deben estar para edificar, no para destruir, para sanar, no para herir. No debemos de herir de ninguna clase a ninguna persona. No debemos, ni tan siquiera ni con el pensamiento debemos herir a las personas. Amén. También el cuarto punto, corazón que maquina pensamientos inicuos.
Este es un pecado interno, planear el mal, disfrutando en la mente, alimentar el pecado en el secreto. O sea, como lo dice Mateo capítulo 15, versículo 19, del corazón salen los malos pensamientos. Del corazón malo salen los malos pensamientos. Y es así. Porque si nuestro corazón tenemos malas intenciones, si nuestra mente hay malas intenciones, en el corazón también. Entonces, la batalla empieza en la mente. Necesitamos pedirle a Dios limpieza en nuestros pensamientos. O sea, debemos siempre pedirle al Señor que en nuestra mente y en nuestro corazón no haya malas intenciones. Porque a como haya malas intenciones, nosotros vamos a hacer lo que la mente y el corazón nos dice. Si la mente dice, si la mente empieza a maquinar cosas de decir, voy a ir a dañar a esta persona. Y ya está trabajando la mente en eso, en que vamos a ir a dañar a aquella persona. Y el Señor dice que nosotros debemos pedirle a Él que nos limpie el corazón de toda maldad, de todo pensamiento malo, inicuo, todo lo que no le gusta a Dios. Hay que pedirle al Señor que lo arranque de raíz. Hay que sacar toda esa cosa mala, esa, por decir, basura que acumulamos en nuestro corazón y en nuestra mente. Hay que sacarla de raíz, hay que cortarla, no traerla a nuestra vida, porque eso no nos edifica. Y esas son cosas que Dios aborrece. No le gusta al Señor el pecado. Amén. La quinta cosa que Dios aborrece: pies apresurosos para correr el mal. Cuando una persona está tan acostumbrada al pecado que corre hacia él sin pensarlo, sin arrepentimiento. Si cuando una persona está acostumbrada, por decir así, a mentir, toda la vida va a mentir, porque ya está acostumbrado a mentir. Una persona que diga, voy a robar, siempre va a robar. ¿Por qué? Porque ya tiene eso de robar. Pero nosotros debemos correr a la presencia de Dios cuando sucedan estas cosas. ¿Por qué? Porque no debemos acarrear con todo lo que eso pone en nuestro corazón. Como les digo, no debemos caer en esos pasos apresurosos. No debemos correr, no debemos caer cada día en el mismo pecado. Hay que venir a la presencia de Dios, a limpiar nuestro corazón, a limpiar nuestra alma, a limpiar nuestro espíritu y decirle al Señor, Señor, yo no quiero seguir corriendo con lo mismo. Yo no quiero que mis pies sigan apresurando esos pasos que a ti no te agradan. Yo quiero ser una persona diferente, quiero cambiar para ti. Amén. La sexta cosa que Dios aborrece son los testigos falsos que hablan mentiras. Es lo que les estaba diciendo anteriormente. Esto es levantar falso testimonio, mentir para dañar a otro. Dios abomina este tipo de injusticia. A veces habemos muchas personas que le levantamos falsos a personas que ni tan siquiera sabemos quiénes son ellas. A veces ni las conocemos y a veces nos acercamos con la otra persona y quedamos, ya te diste cuenta, mírala, viste que hizo aquello y aquello. Y tal vez nosotros no conocemos a esa persona y la juzgamos sin saber quién es esa persona. Le levantamos calumnias, la hacemos sentir mal. Y no solo a ella, sino que con otras, porque no venimos con ellas, venimos con otras personas.
a intentar dañar el corazón de la otra persona. Y Dios dice que Él abomina ese tipo de personas que ponen, eh, eh, que ponen de mentir o de levantar falsos. No debemos de juzgar. Si no queremos ser juzgados, no debemos de juzgar para que no nos juzguen. Porque el único que nos puede juzgar solo es Dios. Él es el único que nos puede juzgar, mis hermanos. De ahí nadie. Y tampoco debemos de levantarle falsos a alguien que nosotros no conocemos. Debemos de ser, debemos de tener, si estamos en Cristo, debemos de tener, debemos ser humildes, debemos ser santos. Santo, 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 solo es Dios. Pero nosotros debemos imitar lo de Dios. Y si Dios es santo, nosotros también debemos de ser santos. Pero no acarreando con estas cosas que a Dios abomina. Nosotros no debemos de levantarle falso a ninguna persona, más si no la conocemos, ¿no? Porque a Dios eso no le agrada. El creyente debe ser un ejemplo de verdad y justicia aún cuando nadie lo esté viendo. Entonces, mis hermanos, debemos de ser obedientes con eso. Amén. Y el 7, que Dios abomina, que Dios aborrece, que a Dios no le agrada, es el que siembra discordia entre hermanos. Escuchen bien. El que siembra discordia entre hermanos. Este pecado es especialmente grave para Dios. Escuchen bien, este pecado es inmensamente grave para Dios. ¿Por qué? Porque ataca directamente la unidad de su pueblo. Porque Dios a nosotros nos unió. O sea, Él creó la familia. Él formó la familia. Entonces, por eso Dios abomina más este pecado, porque como Él nos hizo a nosotros, Él hizo a la familia. Entonces, como Él hizo a la familia, debemos de nosotros de no poner a la familia en confrontación. No debemos de poner que la familia pelee los unos con los otros. No podemos dejar que haya odio, envidia, rencor, pleitos entre hermanos, entre vecinos. No podemos eso. Como lo dice en Mateo capítulo 5, versículo 9, que dice: bienaventurados los pacificadores, dice el Señor. Dios no nos llama a dividir, Dios nos llama a unir. No seamos instrumentos de contienda, sino de reconciliación. Debemos de ser, debemos más bien, en vez de desunir, debemos unir a la familia. No debemos de ser piedra de tropiezo para otras personas. No debemos de sembrar cizaña en la familia. No debemos, miren, les voy a contar un pequeño testimonio. Bueno, más que todo, algo de mi vida personal que pasó. Yo cuando viví en hogar de mi suegra, de mi ex suegra, yo la pasé muy mal. Muchas veces me levantaron muchos falsos. Y ahora esto yo lo cuento con toda libertad, porque sé que el Señor ya me hizo libre. Amén. Porque yo reconozco que yo también cometí errores, ¿verdad? Pero como dice la palabra de Dios, el que esté libre de pecado, que tire la primera piedra. Amén.
Siempre me juzgaron, siempre me señalaban, siempre, hasta que lograron separarme del padre de mis hijas, hasta que lograron destruir mi hogar, mi matrimonio, solo viéndome mis defectos, solo viéndome mis errores. Pero nunca vieron los defectos de ellos mismos, solo los míos. Pero para la honra y la gloria de Dios, yo fui libre, porque yo los pude perdonar, yo los pude amar y los sigo amando, ¿verdad? Pero se encargaron de destruir mi hogar. Pero le doy la honra y la gloria a Dios por sus vidas. Y yo las bendigo, y sin rencor, sin odio, sin resentimiento. Y cada día oro por ellos, para que el Señor los bendiga y les vaya bien. Porque uno no hay que acarrear con cosas malas. Uno no hay que guardar todo eso que le han hecho a uno en el pasado. Uno no tiene que traerlo a la mente. No tiene que guardar rencor. Tiene que dejárselo todo a Dios, ¿verdad? Y seguir amándolos a ellos, porque Dios es amor. Dios lo dice aquí en la palabra. Él dice que Él es amor. Y porque el amor debemos de amar a aquellos, no importa que a todos los que nos hacen daño, debemos amarlos. Amén. Entonces, por eso les digo, no hay que ser piedra de tropiezo para otras personas, para esas personas que quieren, ¿cómo se llama? Destruir la familia. No deben de ver personas que quieran destruir a la familia. Dios abomina todo eso. Dios nos llamó a dividir. Dios no nos llamó a dividir, sino a unir. No seamos instrumentos de contienda, sino de reconciliación. Yo quise muchas veces, intenté muchísimas veces reconciliar con mi familia y reconciliar con la familia de ellos, pero no se pudo, nunca se pudo. Pero sigo orando por ellos, sigo clamándole a Dios por ellos, para que un día se conviertan y que reconozcan que ellos un día se equivocaron, como yo me equivoqué, pero yo reconocí y pedí perdón. Pero yo sigo orando por esas almas, para que vengan a Cristo, se reconcilien y pidan perdón. Amén. Y ahora vamos a ver otras prácticas que Dios abomina. Como lo dice en Deuteronomio, capítulo 18, versículos 9 al 12. Prácticas ocultistas. Dios aborrece todo lo relacionado con hechicería, adivinación, tarot, horóscopo, invocaciones a muertos. Son puertas espirituales peligrosas que nos alejan de Dios. Mis hermanos, hay que tener cuidado con esto, con todas estas cosas que Dios abomina. La hechicería, la brujería, el tarot, la santería, todo eso es abominable delante de los ojos de Dios. A Dios no le agradan esas cosas. A veces creen más en una hechicería, en una brujería, que en el poder de Dios. Recuerden que no hay ningún poder que no sea solo el de Dios. Solo Dios es el único que tiene poder sobre la tierra y sobre todo. Solo Dios. Hermanos, a veces nos equivocamos, a veces pensamos que hasta por andar un cordón en nuestras manos, pensamos que eso tiene poder, o un amuleto, pensamos que eso da poder.
Hermanos, no nos equivoquemos. Eso no trae poder, no tiene poder. O una imagen, se piensa que tienen poder. No hay poder ahí. El único poder es de Dios. El único. No hay nadie más en esta tierra que tenga poder más que solo Jesús. Amén. No se equivoquen, no se cieguen, porque todo lo que hay en el mundo es mentira. Dios vino al mundo para hacernos libres de todas estas cosas que hay. Dios quiere libertarnos. Dios no quiere que seamos esclavos. Dios no quiere que seamos esclavos de todo esto que hay. Dios abomina la hechicería, la brujería, la santería, los juegos, todo lo abomina el Señor. Debemos tener cuidado a quién ocurrimos. A veces la gente, a veces nosotros tomamos malas decisiones y por las malas decisiones que tomamos, a veces nos pasan cosas por tomar malas decisiones. Pensando que por hacer algo, pensamos que lo que estamos haciendo es bueno. Y no es así. Ojo con todos esos rituales, esa chaminería y todo eso es malo. A Dios no le agrada. Arrepiéntanse. Arrepiéntanse. Si hay alguien que está en estas cosas, arrepiéntanse. Porque Dios les quiere hacer libre. No los quiere tener atados. Porque eso es lo que quiere el diablo, tenerlos atados. El diablo quiere tenerlos atados, creyendo que un amuleto, que unas aguas, que no sé qué, que el otro, que eso tiene poder. No. Arrepentámonos de eso, mis hermanos. Amén. Como lo dice en Isaías capítulo 1, versículo 13 al 15, que dice, religiosidad vacía. Dios no quiere rituales sin corazón. Le desagradan cuando la buscamos solo por costumbre o por apariencia. Escuchen bien lo que dice. Dios no quiere rituales sin corazón. ¿Y saben ustedes cuáles son los rituales sin corazón? Esas cosas que se dicen, que se ponen ahí como, por decir así, una imagen que se pone que hacen no sé qué y ya se creen que eso tienen corazón, tienen poder. No. Eso no. Nosotros debemos hacerle culto solo a Dios. Nosotros, culto debe ser genuino y solo a Dios. Debemos, porque Dios, escuchen bien, nuestro culto debe ser genuino, nacido de una relación real con Dios. No es lo que hacemos por fuera, es como está el corazón por dentro. O sea, nosotros no lo que está por fuera, sino por lo que está el corazón, sino por lo que está dentro de nuestro corazón. ¿Y cómo está nuestro corazón? Esa es la pregunta que nos hacemos. ¿Cómo está nuestro corazón hasta hoy en día? ¿Estará limpio? ¿Estará enfermo? ¿O cómo está nuestro corazón? Hay que reflexionar en esa pregunta. ¿Cómo está nuestro corazón hasta el día de hoy? Si tenemos un corazón puro, un corazón verdadero, un corazón que a Dios le agrada, o solo hacemos lo que a nosotros nos conviene por fuera y no por dentro. Amén. Hay que examinar nuestros corazones, mis hermanos.
como lo dice en Apocalipsis capítulo 3, versículo del 15 al 16, la tibieza espiritual. Dios aborrece la indiferencia, el que está entre las aguas, ni frío ni caliente. ¿Qué significa eso? Que o nos entregamos completamente a Dios, o lo servimos a Dios, o le servimos al mundo. O nos entregamos por completo, o nos sirve. La tibieza no tiene lugar en el reino de Dios. Si le servimos a Dios, solo es a Dios. Y si le servimos al mundo, pues solo es al mundo. Pero no debemos tener doble moral. Debemos ser íntegros. Si amamos a Dios, solo es a Dios. Y si amamos al mundo, pues nos quedamos en el mundo. Usted y yo decidimos qué es lo que nos conviene más. Amar a Dios o amar las cosas que están en el mundo. Dios nos da libre albedrío, pero usted decide qué es lo que quiere, con Cristo o sin Cristo. Esa es otra pregunta que ahí se la dejo. Dios nos da libre albedrío, pero ¿qué es la decisión que usted quiere? Amén. Como lo dice Malaquías capítulo 2, versículos del Malaquías capítulo 2, versículo 16. El divorcio sin causa. Esa es otra de las cosas, de las abominaciones de Dios. Dios valora los pactos cuando se rompe el pacto del matrimonio sin base bíblico. Esto le duele profundamente. ¿Por qué le duele a Dios este pacto al Señor? ¿Por qué le duele al Señor este pacto? Porque Dios creó al matrimonio. El matrimonio fue creado para reflejar la fidelidad de Dios. No debe tomarse a la ligera. Por eso nosotros, mis hermanos, a veces nosotros elegimos mal en nuestras vidas, a veces nuestras parejas. ¿Por qué? Porque si Dios, cuando tú le pides una pareja al Señor, el Señor viene. Si tú vienes y le dices al Señor, Padre, yo quiero un hombre que te ame. Primero, que para amarme a mí, que te ame a ti primero. Eso es lo primero que uno le pide al Señor, ¿no? Uno primero viene y le dice al Señor, Señor, si tú me vas a dar un varón, pues ese varón que sea que te ame a ti primero y después a mí. Porque si lo que le estamos pidiendo a Dios, Él sabe y Él ve que es lo correcto, el Señor nos da. Entonces, ese matrimonio que Dios viene y lo da y lo une, ese matrimonio va a vivir en fidelidad. ¿Por qué? Porque si le somos fiel al Señor, pues también nuestro matrimonio va a ser fiel. ¿Por qué? Porque la persona que nosotros le pedimos a Dios, esa persona va a tener temor de Dios. Y si él es fiel con Dios, va a ser fiel con su esposa. Amén. ¿Por qué? Porque Dios hizo el matrimonio. Y lo que Dios une, nadie lo desune. Amén. Entonces, hay que tener cuidado con eso. Saber elegir. Y no elegir a la carrera. No se puede. Hay que venir a la presencia de Dios para ver qué es lo que Dios nos tiene a nosotros preparados. No importa que usted tenga 20 años sin estar sin esposo. Espere en el tiempo de Dios. Confíe que tarde o temprano Dios le va a poner la persona correcta. No se desespere, pero no elijamos mal. ¿Para qué?
para que ese matrimonio después no sea un fracaso, para que ese matrimonio no sea un fracaso, sino que perdure para toda la vida. Entonces hay que saber elegir. Amén. Como lo dice en el Levítico capítulo 18, versículo 22, que dice, relaciones sexuales contrarias al diseño de Dios. Ay, papá. Mire lo que dice el Señor. Otra cosa de las que el Señor aborrece. Relaciones sexuales contrarias, dice el Señor, al diseño de Dios. En Levítico capítulo 18, versículo 22, Dios tiene un diseño claro para la sexualidad. Cualquier práctica fuera de eso, Él aborrece. Si nosotros estamos con nuestra pareja, la pareja que nosotros le pedimos a Dios, o la pareja que nosotros hayamos elegido, debemos respetarla, indiferentemente, sea bonita, sea fea, sea gordita, sea flaquita, sea como sea, esa fue la pareja que nosotros elegimos. Y debemos de amarla tal como es. No buscar fuera de nuestras parejas otras parejas, porque eso se convertiría en fornicación. Ir a acostarse con otra persona estando dentro de nosotros mismos como pareja y salir, estamos en adulterio, en fornicación, y eso también lo abomina el Señor. Debemos serle fiel a nuestras parejas. Amén. Porque todo eso lo repudia el Señor. No debemos engañar a los que tienen esposos o esposas. No deben de engañar a sus mujeres. Acéptenlas tal como son. Quiéranlas, ámenlas, respétenlas. Vivan hasta donde Dios quiere que vivan. Porque Dios todo eso lo abomina. Amén. Lo repudia. Como lo dice en Romanos capítulo 1, versículos 28 al 32. Otro de lo que Dios abomina. Sociedad entregada al pecado. Este es como una sociedad que rechaza a Dios, termina aprobando todo tipo de maldad. Aquí sí que refleja esto, lo refleja todo lo que Dios aborrece, todo. El pecado, la mentira, la desobediencia, la fornicación, la hechicería, el adulterio, los que matan, los que roban, todo, los homosexuales, todo eso lo aborrece el Señor, todo. Amén. Amén. Y aunque el mundo puede celebrar el pecado, ¿verdad? Pero el pueblo de Dios, los que somos hijos de Dios, los que nos consentimos verdaderamente hijos de Dios, debemos mantenernos firmes, ¿verdad? No podemos llamar luz a lo que Dios llama oscuridad, ¿verdad? No podemos llamar a lo malo bueno y a lo bueno malo. No podemos. Amén. No podemos llamar a lo bueno malo y a lo malo bueno. No. Amén. Como lo dice en Isaías capítulo 5, versículo 20, que dice, lo que le repito, llamar bueno a lo malo. Cuando lo inmoral se vuelve aceptado y lo santo se vuelve ridículo, estamos en serios problemas. Y así es, mis hermanos. Así es. El discernimiento espiritual es clave. No todo lo popular es correcto y no todo lo correcto será popular, ¿verdad?
Mis amados, ya casi para terminar, en conclusión y al llamado al arrepentimiento, Dios no nos muestra estas cosas para avergonzarnos, porque Dios no nos quiere avergonzar, sino para que nos volvamos a Él. Dios nunca te va a poner en vergüenza, nunca. Él no quiere que tú seas esclavo. Él no quiere que tú te pierdas. Él quiere salvarte. Él quiere darte vida eterna. Él quiere que tú lo busques con todo su corazón, con todo su amor. Él te quiere hacer libre del pecado, tanto a ti como a mí. Nos quiere hacer libre, ¿verdad? Él no se trata de legalismo, sino de santidad. No es un llamado al perfeccionismo, sino al arrepentimiento genuino. Hoy Dios nos da una oportunidad para examinarnos, arrepentirnos y comenzar de nuevo. Miren qué maravilloso es el Señor. El Señor es bello, el Señor es precioso. Él nos da una oportunidad para que nos arrepintamos, hermanos. Debemos de arrepentirnos de todo pecado. Estamos a tiempo. Recuerden, estamos viviendo los últimos tiempos. Ya no hay tiempo. El tiempo es corto. Ustedes no saben el día de mañana qué puedan pasar y el Señor los sorprenda y los deje así. Dios viene y nos da una oportunidad. Hay gente que dice, no, si yo estoy esperando la venida de Dios mucho tiempo y nunca viene. Cuidado, mis hermanos, no hablen de esa manera. Tengan temor del Señor. Dios viene pronto. Debemos escuchar cada día. Cada día debemos escuchar su voz. Estamos viviendo tiempos que nadie piensa que no está. Todo lo que está en la palabra se está cumpliendo, mis hermanos, todo. Dejemos las cosas del mundo y enfoquémonos en las cosas de Dios. Arrepintámonos de todo corazón para poder ir a la eternidad con Dios. Y allá vamos a estar en un mejor lugar. O es que a ustedes les gustaría quemarse en el infierno. ¿Se imaginan ustedes un poquito de aceite, un poquito de aceite que le caiga en la piel? ¿Cómo se sienten? ¿Verdad que arde? Y solo es un poquito. Imagínense ustedes toda una eternidad quemándose en el lago de fuego solo por no arrepentirse cuando Dios nos dio la oportunidad en esta tierra que nos arrepintiéramos y no podernos arrepentir cuando teníamos la oportunidad y cuando estemos en el infierno. Perdón, Padre, yo me voy contigo, Señor. Cuando se estén quemando en el infierno, ¿qué van a decir? Sáquenme de aquí. Y ahí es cuando Dios les va a decir, ya es demasiado tarde, porque no te arrepentiste cuando te di la oportunidad. Hoy es el día que Dios habla al arrepentimiento. Vengamos al arrepentimiento. Dios los está, a ti y a mí nos está esperando con sus brazos abiertos para que nos arrepintamos, pero con un arrepentimiento genuino, no un arrepentimiento de decir, ay Señor, yo hoy te pido perdón, Señor, por los pecados que cometí ayer, Señor, o te pido perdón, Señor, porque hoy otra vez me volví a cometer. Sí, pero lo vuelves a seguir haciendo. Eso no es un arrepentimiento genuino. Tú tienes que venir, postrarte ante los pies del Señor y decirle, Señor, pero con todo tu corazón, con todo tu ser, con toda tu fuerza, y decir, Señor, me arrepiento y no lo vuelvo a hacer. Pero es que no lo tienes que volver a hacer. Aún así te tenten. Recuerden que Jesús fue tentado en el desierto
40 días y 40 noches fue tentado. Cuando Jesús ayunó en el desierto, que estuvo 40 días y 40 noches, fue tentado por el diablo. Pero Jesús se mantuvo, no se dejó. Y el Espíritu Santo lo acompañó en todo ese proceso para que no fuera tentado ni caer en la tentación. Pues lo mismo nosotros. Nosotros debemos de resistir a todo pecado. Porque Dios, como lo dice ahí en todas sus palabras, Él abomina todo eso. Todo lo abomina el Señor. Debemos tener cuidado, mis hermanos. Debemos tener cuidado. Arrepintámonos, que hoy es el día que el Señor nos llama al arrepentimiento. Amén. Amén. Bueno, mis hermanos, hasta aquí quería compartirles con ustedes este mensaje que el Señor traía, que puso para que yo lo expusiera con ustedes. Espero de que les haya quedado para todo aquel que vaya a ver este videíto, pueda quedar una semillita sembrada en su corazón. Que esa semilla no quede en vano, que fructifique, que se reproduzca esa semilla. Y que el Señor ponga el querer como el hacer en sus vidas para que puedan buscarlo. Nunca es tarde para el arrepentimiento. Dios está esperándolos con los brazos abiertos. Así como le pasó al hijo pródigo, que él se fue de casa pidiendo toda su herencia y todo, pero un día se dio cuenta que estaba equivocado y regresó a los brazos del Padre. Así nos espera el Señor, como ese hijo pródigo. Así quiere que nosotros regresemos. Amén. Así que vamos a orar y le vamos a dar gracias al Señor por la palabra que Él dio en esta hora. Amén. Señor, gracias por hablarnos con claridad hoy. Reconocemos que muchas veces hemos tolerado o ignorado cosas que tú aborreces. Te pedimos perdón, Señor. Te pedimos que limpies, Señor, nuestro corazón, Señor. Pedimos limpieza, Señor. Te pedimos dirección, Señor. Queremos vivir, Señor, en santidad, Señor. No por religión, Señor, sino por amor a ti, Padre. Que tu Espíritu Santo, Señor, nos guíe cada día, Señor, para vivir, Padre amado, en tu temor, Padre, en tu verdad, Señor, y en tu presencia, Padre. Te entregamos, Señor, nuestras vidas, Señor, y te pedimos, Señor, que nos ayude a permanecer firmes en medio de este mundo, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Bueno, mis amados, Dios me les bendiga, Dios me les guarde. Y si quieren seguirme, pueden activar la campanita de mi YouTube, y ahí voy a seguir subiendo videitos donde Dios les va a estar hablando a su vida. Y recuerden que también estamos en YouTube, en Kwai, en TikTok y en Facebook. Y nuestra líder, nuestra amada pastora, es la que nos dirige, es la que nos discipula, y es la que ella da devocional de lunes a viernes, como les dije al principio, 6:30 hora Colombia. Así que vayan a su canal, activen la notificación, suscríbanse al canal de ella, y ahí les llegará la notificación, y ahí van a poder ver y entrar y escuchar palabra de bendición que hay todos los días, de lunes a viernes. Todos los días hay palabra de bendición, y donde recibimos también enseñanzas de la palabra del Señor. Así que, mis amados, bendiciones para todos. Les amo en el amor de Cristo, y que Dios me les bendiga a todos. Buenas tardes y bendiciones. Amén.